hacemos una clase de catecismo, tenemos que tener claro lo que queremos hacer y lo que estamos llamados a hacer como catequistas. Y cuando lo tenemos bien claro, entonces sabremos cómo hacerlo. Por eso que tener puntería es importante, pero la puntería se da si tenemos con claridad, conciencia de qué estamos llamados a hacer. El objetivo de esta presentación es descubrir lo que es propio de una clase de catequesis. Miramos. Permíteme un recorrido histórico. El catecismo, ¿cuándo nace? ¿Cuándo inventan esto del catecismo? A veces los cristianos dicen, bueno, si tengo que hacer primera comunión, ¿por qué tengo que ir al catecismo? El catecismo nace como estudio de la enseñanza de los apóstoles o enseñanza del Señor a las naciones. Y piensen que ya antes del año 70, y entonces menos de 40 años después de la muerte de Jesús, en la primera comunidad cristiana de Jerusalén nace el primer catecismo. Se llamaba Didaqué. Y esto era el instrumento que recogía lo que los apóstoles enseñaban a la comunidad cristiana y a los que querían hacerse cristianos. La Didaqué contenía la enseñanza de los apóstoles, estaba dirigida a los cristianos bautizados, recogía las instrucciones de la Iglesia para la comunidad cristiana. Construida en 16 capítulos, la Didaqué hablaba del 1 al 6 capítulo de la llamada de Dios a la vida, diciendo que el cristiano tenía por delante dos caminos, el de la vida y el de la muerte, el del bien y el del mal, el de seguir a Jesús o el del perderse en las cosas del mundo. Y si el cristiano quería vivir, tenía que optar y asumir el camino de Jesús. Del capítulo 7 al 10 explicaba las prácticas de la Iglesia, desde el bautismo. Recordamos que los primeros cristianos eran llamados iluminados o los del camino, iluminados por la luz del bautismo, y los del camino porque había el camino de preparación al bautismo que los hacía ser las personas que hacían este camino. Y ahí hablaba del ayuno, de la comunión, de la Eucaristía. Del capítulo 11 al 15 de las prácticas de ministerio e instrucciones relacionadas con la vida, el bien y todo el desafío ético del cristiano en la historia, en el caminar ordinario. Y el último capítulo hablaba de los temas apocalípticos, fin del mundo y la venida del Señor en la historia, en la plenitud de los tiempos. Esto era el primer catecismo. Cuando nacieron las escuelas, y las escuelas se volvieron populares en la historia de la humanidad, gracias a muchos religiosos que se encargaron de educar al pueblo, a la gente. Las enseñanzas del catecismo entraron como un programa normal, ordinario, al punto que catecismo y religión en la escuela eran la misma cosa o sinónimos. En muchos lugares la gente decía dónde estaba participando de la escuela: si ya voy a la escuela, ¿por qué tengo que ir a catecismo? Cuando el Estado se volvió laico, en los estados se preguntaron si la religión tenía que quedarse en la escuela o tenía que salir y ser algo que fuera aparte para los que querían ser cristianos. En muchos países sucedió así: se quitó la religión y se dijo que quien quería seguir su religión fuera a su iglesia y pidiera la formación. En otros países
se entendió que la religiosidad es propia de la naturaleza humana y como tal tenía que haber clases de religión en las escuelas, también en las escuelas públicas, sin que el Estado se casara, se identificara con una sola religión, pero tenía que haber en la escuela una educación a la religiosidad y la dimensión de la fe se trabajara en el contexto de su propia iglesia. Así que el camino se dividió. Una cosa se fue construyendo en las horas de religión, otra cosa fue lo que se hace en el catecismo. Probamos a profundizar estos aspectos. Sí, claro, también. Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo, o lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante. La enseñanza religiosa escolar y la catequesis de la comunidad cristiana tienen ámbitos distintos, diversa fuente de iniciativa,
distinta intencionalidad en los destinatarios, objetivos diferenciados, pero las dos se necesitan y complementan. Una catequesis viva en la comunidad cristiana es el ámbito más apropiado para que fructifique la enseñanza de la religión, y una buena enseñanza religiosa escolar creará el deseo de una plena catequización en el seno de la comunidad cristiana. Enseñanza religiosa escolar. La ciencia de la religión se hace presente en el ámbito escolar para prestar un servicio a la finalidad pedagógica, la maduración del ser humano. Catequesis. Las ciencias de la educación se hacen presente en el ámbito eclesial para prestar un servicio a la finalidad pastoral, hacer posible y madurar la fe de los creyentes. 2. La enseñanza religiosa pretende la inteligencia de la fe. ¿Qué significado tiene esta fe para el sentido total de la existencia, tanto individual como comunitaria? Catequesis. La catequesis pretende la experiencia de la fe, entablar una relación de amistad personal con el Dios de Cristo, abriéndose a la acción del Espíritu y formando parte de la comunidad cristiana. Enseñanza religiosa escolar. 3. La inteligencia de la fe persigue hacernos a nosotros mismos la fe razonable como sentido último de la vida, poder dar razón de la fe a los demás, expresándola en el lenguaje de nuestra cultura, ejercer una función crítica en el campo de la cultura, confrontar la fe con otros saberes. Catequesis. 3. La experiencia de la fe persigue interpretar toda la realidad desde su vivencia, aspecto dogmático, celebrarla comunitariamente, aspecto litúrgico, vivir en consecuencia con su opción fundamental, aspecto ético-moral. Enseñanza religiosa escolar. 4. La enseñanza religiosa intenta aportar al ser humano una dimensión de profundidad a su experiencia. Mira al creyente o simpatizante como educando. Catequesis. 4. La catequesis intenta el encuentro personal con Dios en la profundidad de la experiencia humana. Mira al educando como creyente o simpatizante. Enseñanza religiosa escolar. 5. Los destinatarios de la enseñanza religiosa escolar pueden ser creyentes que contribuyen indirectamente a su maduración religiosa, o simpatizantes que contribuyen a su posible acceso a la fe. Catequesis. 5. Los destinatarios de la catequesis pueden ser creyentes que tienden a madurar su experiencia inicial de la fe, catequesis propiamente dicha, o simpatizantes que tienden a iniciarlos en la experiencia básica de la fe, proceso catecumenal. Enseñanza religiosa escolar. 6. Responsables: el gobierno y las jerarquías religiosas. Catequesis. 6. Responsables: toda la comunidad cristiana. Ya hemos empezado a diferenciar la catequesis de las clases de religión que se dan en los colegios. Profundizamos ahora en lo que es la catequesis conforme a la presentación que hace la Iglesia Católica en el prólogo de su Catecismo Universal. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios a fin de que, creyendo esto, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, no solo a la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella. Sin confundirse con ellos,
La catequesis se articula de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia que tiene un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como son: primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, no solo a la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella. Ahora entendemos que una clase de religión tiene poco que ver con un encuentro de catecismo o de catequesis, como queremos llamar. Podemos encontrar una aclaración aún más sencilla y puntual en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3 al versículo 13 y 15 hasta el 15. Marcos nos relata esto: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Podemos decir que la clase de catecismo es esto: estar con él, estar con Jesús, hacer experiencia de él, hacer experiencia de iglesia, hacer experiencia de los apóstoles, conocer lo que ha enseñado Jesús, conocer lo que han hecho los apóstoles y cómo han caminado y cómo esta enseñanza ha llegado a nosotros hoy y cómo ha crecido. Y es hacer experiencia de Jesús y de estar con él, como dice el Evangelio de Marcos. Sanción que es estar con él, entre los 12 apóstoles, que es la imagen de la iglesia. Hay un pequeño detalle aún más lindo: llamó a los que él quiso. Cuando sus chicos se inscriben a la catequesis, lo hacen en respuesta a un llamado de la parroquia, de los sacerdotes, de la comunidad. Si los miramos con los ojos de la fe, como lo miraron los apóstoles, podemos reconocer en esto un llamado del Señor a una catequesis que es experiencia de Él. Por eso que los documentos de la Iglesia en los últimos 30 años hablan de catequesis experiencial y indican a los catequistas que no es solo explicar lo que han hecho los apóstoles y contar lo que ha hecho Jesús, sino hacer experiencia de todo esto, hacer experiencia de oración, hacer experiencia de celebraciones seguramente, hacer experiencia de caridad, hacer experiencia de leer la realidad con los ojos del Evangelio, decidirse, ver para dónde es el camino del bien que Jesús nos propone dentro de esta realidad, hacer experiencia de Él. Podemos pensar a los discípulos de Emmaús que decían, escuchando a Jesús cuando explicaba el Antiguo Testamento, cómo nos ardía el corazón, porque se le iba iluminando la realidad que estaban viviendo y sintiendo que estaba sucediendo algo en su vida. Y era la presencia del Señor, hacer experiencia de Él. Después podrán ser enviados a predicar como los apóstoles fueron enviados, dándoles poder para echar demonios. Pensemos a esto: hecha experiencia de Jesús, reconocido este camino a través de una celebración de sacramentos, pero después estamos llamados a ir para echar demonios en el mundo, para hacer el bien, para vencer al mal con Jesús y a partir de Jesús. Esto es el desafío que la catequesis nos consigna. Una tarea al final de todo este recorrido que hemos tenido. Intenta meter en video, en pocos minutos, tu explicación a tus jóvenes o a tus chicos de qué será el camino de la catequesis que van a hacer
qué van a hacer y por qué lo van a hacer. Ayuda a hacerle entender en palabras sencillas lo que significa un camino de la catequesis. Y este resultado que te invito a plasmar en un pequeño video que con medio sencillo como tu celular puedes grabar, envíalo después a tu párroco para que lo revise y te dé unos consejos si son necesarios, o sencillamente te felicite y lo guarde en el archivo disponible para los que lo necesitarán para explicar qué es la catequesis. Buen trabajo, buena misión.